Estamos en Editorial y Librería Herder para dar inicio a la primera parte de La música como acto de resistencia, problematizando con André Lacks, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Resistencia es un término muy usado en psicoanálisis, de modo que no me deja indiferente cuando lo escucho, empleado en diferentes contextos inclusive. Y es enorme la variedad de actos de resistencia que pueden haber. Hay tantos como subjetividades posibles. Por ejemplo, decir, construimos una radio y escuchábamos los programas extranjeros. Ese fue nuestro primer acto de resistencia. Otro, cada vez que hablo en mi lengua, es un acto de resistencia. Otro, no ceder al poder de la máquina, hacer del acto de resistencia una acción artística que enfrente los sistemas asfixiantes de los controles tecnológicos. Muchos actos creativos son actos de resistencia. Muchas personas, en cierta medida, hacen actos de resistencia promoviendo las artes en espacios públicos, es decir, el arte como acto de resistencia o la resistencia como un acto de lucha activa. Habría, sin embargo, que distinguir los actos de resistencia consciente de los inconscientes, es decir, un acto de resistencia es una frase que remite tanto a actos de resistencia civiles frente a un control, ya sea cultural, social, político, etc. Quiero decir que son manifestaciones, a veces en silencio, o hechos creativos que tienen la finalidad de resistir algo, pero de manera consciente, y actos que tienen que ver con resistencias inconscientes, es decir, resistirse a algo sin saber por qué o a qué. Vivir resistiendo, desconociendo por qué. Me resisto y no sé exactamente por qué. Música en Auschwitz es un libro y es un testimonio de Simon Lacks, músico deportado a Auschwitz-Birkenau, donde tuvo que tocar música bajo las órdenes de la administración de ese campo de exterminio. Violinista y director. Efectivamente, después tuvo que dirigir la orquesta. Es un testimonio sobre su vida como prisionero en ese tiempo. Un libro polémico, principalmente por la manera como está escrito. La música en Auschwitz estuvo al servicio de la exterminación para satisfacer los deseos de los que dirigían ese campo. Importa aclarar que la música tuvo su peculiaridad en este campo con precisión, porque la música no se jugaba de la misma manera en diferentes campos. No se puede generalizar. Entonces, este es un testimonio de lo que sucedió en Auschwitz-Birkenau. La música acompañaba a las personas que iban a la cámara de gas, así como a las personas que iniciaban su larga jornada de trabajo, de ida y de regreso, además de usar la música en ceremonias de diferente índole. El libro suscita preguntas que emergen de manera natural, como ¿para qué servía la música en ese campo? ¿A quién servía esa música? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tocaban? ¿Cómo podían producir música en condiciones de sometimiento tan adversa? ¿Sería algo así como pedirle a alguien que cante momentos antes de morir de una muerte violenta? Hay algo fuerte en esto, algo adverso. Por el contexto. André Lacks, que está aquí conmigo,
Es hijo de Simón, autor del libro. Él es filósofo y músico y es la persona que buscó reeditar el libro de su padre. El libro fue publicado por primera vez en Francia, en francés, en 1948, de modo que problematizaré con él acerca de la música como acto de resistencia o no, como acto de resistencia o no, en relación al libro de su padre, y también hablaremos de música, ya que es músico. Cito acá a Simon Lax diciendo: no tocábamos marchas fúnebres, todo lo contrario, las marchas que tocábamos eran alegres, animadas, variadas, y su papel era el de animarnos a trabajar y a tener la alegría de vivir en nombre del lema del campo de concentración. No puedo pronunciar bien alemán, pero decía Arbeit macht frei. El trabajo, frei. El trabajo te hará libre. ¿Es esto una ironía? ¿Es un cinismo? ¿O de qué se trata? ¿El trabajo te hará libre en un campo de exterminio? Bueno, queda como interrogante. Gilles Deleuze, en una conferencia en 1987, dijo lo siguiente, cito a Deleuze: acuérdense, el acto de palabra de Bach, ¿qué es? Es su música. Es su música la que es un acto de resistencia. ¿Acto de resistencia contra qué? No es un acto de resistencia abstracto, es un acto de lucha activa contra la repartición de lo profano y lo sagrado. Y este acto de resistencia en la música culmina en un grito. Fin de la cita. Es interesante la equiparación de acto de palabra con música y como acto de resistencia. Deleuze está hablando acá de un acto de resistencia consciente, dirigido, voluntario. Habla también del acto creativo como lo único que se resiste a la muerte, como lo único que resiste a la muerte. En otro contexto, en un contexto social, también Michel Foucault habla de actos de resistencia, allí donde se alían la voluntad de resistir frente a la muerte y la insumisión al control, ya sea de orden político, económico, social, cultural. Es un acto de escape al control. Y aquí nuevamente habría que diferenciar dos puntos: la resistencia como un acto voluntario, consciente, racional, es decir, querer resistirse, querer escapar a un control, el que sea, querer escapar a la muerte. Y otro que nos lleva directamente al terreno inconsciente, que es resistir a algo sin saber con precisión a qué, a algo inaceptable. En uno estamos en un campo social, en el otro en el registro analítico. Sin embargo, los dos coexisten en la mayoría de las veces, es decir, una resistencia social anudada a una resistencia singular, personal, inconsciente, y a la inversa, una resistencia inconsciente que se prolonga, que se anuda a una resistencia social. La palabra resistencia se presenta a veces como un acto, en cierto modo, pasivo de resistir, pasivo por el lado del encubrimiento, como en algunas obras de arte. Hay otro tipo de arte, otro tipo de pintura, la pintura expresionista, por ejemplo, y cuando digo esto estoy pensando en Otto Dix, en sus desnudos y en los temas de guerra, que fue un acto de resistencia frente a lo que veía. En algún momento dirá, lo cito: la guerra, mi intención no era sembrar la muerte y el pánico,
sino el de compartir mi experiencia de lo que tiene la guerra de espantoso, partiendo de despertar los mecanismos de defensa. Fin de la cita. Un acto de lucha activa, también como la música, como la pintura de Joseph Stiehl, 1898-1966, en la Segunda Guerra Mundial, en la que pintó alrededor de 50 obras entre 1940 y 1945, claramente contra Hitler. En el campo de la música es revolucionaria en muchas ocasiones y suele ser un acto de resistencia. Lo hemos podido ver estos últimos días en Chile, los manifestantes cantando canciones de Violeta Parra, de Víctor Parra, con efectos impresionantes y orquestas en las calles. Conversando con André Lacks, lo primero que me dijo fue que la música que tocó su padre no fue un acto de resistencia. Entonces, mi pregunta es sobre esa afirmación, dado que por el contexto y las circunstancias que lo llevaron a su padre obligatoriamente a tocar música en Auschwitz, me remite a un acto de resistencia. No lo hizo de voluntad propia, no fue una iniciativa personal. Me pregunto si no fue una resistencia a la muerte. Muchas veces se puede tener miedo a la muerte sin saber que se tiene miedo a la muerte. Y ahí estamos en el terreno del inconsciente. No todo puede ser explicado por la razón, no todo es racional. Bueno, gracias por haberme aquí. No estoy seguro que mi padre y yo mismos sean los interlocutores adecuados, porque como acabaste de decirlo, la posición de mi padre, la postura de mi padre, es precisamente que la música, como la practicó y la conoció en Auschwitz, no realmente tenía nada que ver con un acto de resistencia, como lo dijiste. Y además no solamente lo niega, pero se opone de manera bastante fuerte a como una afición como romántica que él denuncia como patética y la verdad inaceptable, de poner la música como una medicina interior para resistir a lo que pasa alrededor. Y es interesante que hay dos escuelas a propósito no son dos escuelas, son diversas experiencias a propósito de la música, no en Auschwitz realmente, porque todos los testimonios van más o menos en el sentido de mi padre. Pero si tomamos los campos de concentración y de exterminio de manera general, sí hay dos actitudes que corresponden a dos tipos de experiencias. Y en unos casos la música ayudó a sobrevivir. Ayudar a sobrevivir no es naturalmente un acto de resistencia en ningún sentido común de la palabra resistencia. Como lo dijiste, es una resistencia frente a la muerte. Pero decir resistencia hacia la muerte, ¿qué quiere decir eso? Es decir, uno quiere vivir y quiere sobrevivir, no hay resistencia, es la necesidad de encontrar la manera de superar a las circunstancias existentes. Y entonces se ayudaron con la música, cantando y haciendo lo que podían hacer. Hubo seguramente casos donde cuando uno era compositor, componer música podría haber sido una ayuda.
Entonces no hay regla general, pero hubo también la música como instrumento de organización de la maquinaria de exterminación nazi, y en ese sentido la música no era un acto de resistencia, pero más bien un instrumento para ayudar a cualquier plan que sería el plan de los alemanes. Y entonces a mí lo que me molesta o disturba un poco es hablar de la música en general. No me parece tener sentido, porque la música es totalmente neutral. La música tiene obviamente efectos muy profundos sobre las almas, sobre las emociones, sobre el cuerpo. Es uno de los instrumentos de los artes donde la relación con lo que pasa psíquicamente es lo más fuerte. Eso se sabe desde la antigüedad y más. Pero dado eso, la cuestión no es la cuestión de la música, es la cuestión de a qué sirve la música, cómo la instrumentalizas o no, cuál es el uso que haces de eso. Y eso puede variar de cero al infinito. Y entonces lo que hay que analizar son situaciones concretas de uso, y no es indiferente que precisamente sobre la cuestión del uso de la música en el campo hay no son opiniones divergentes, son más bien testimonios, reacciones o posturas diversas. No alcanzo a entender el por qué el rechazo y la oposición tan ferviente al término resistencia. No alcanzo a ver. Porque la resistencia, dijiste que es una entonces, resistencia, ¿qué quiere decir resistencia? Resistencia, sí, es un término psicoanalítico y es un uso muy técnico que está ligado a una situación muy particular de la relación entre el psicoanalista y su paciente. Pero en un contexto de guerra y de sobrevivencia y de todo eso, es una resistencia al enemigo. Y de hecho, cuando la discusión sobre la música en Auschwitz es resistencia entendido como la resistencia francesa a los alemanes, es un acto de guerra, es un acto de oposición. Resistencia es poner bombas, es destruir los carriles, ¿cómo se dice? Los trenes, todo eso, o puentes, o no sé. Pero la resistencia en un campo de concentración es otra cosa. Entonces, ¿qué acto de resistencia podría haber? Hubo, naturalmente. Hubo gente que en ciertos campos, en ciertas circunstancias, a ciertas fechas, se rebelaron e intentaron evadirse. Evadirse puede ser considerado como un acto de resistencia. Pero hablar de resistencia con el arte es ya otra cosa, y entonces hay que diferenciar entre tipos de resistencia. Entonces, sí. La música es un arte. Sí, la música es un arte. Entonces, la resistencia, por ejemplo, cuando dice Deleuze esto, hago aquí un pequeño paréntesis, sí hay que diferenciar la resistencia en el campo consciente, social, político, de la resistencia entendido en el campo analítico, que es otra cosa. Pero lo que aquí más que nada, lo que quiero diferenciar es lo consciente racional de lo inconsciente. Cuando Gilles Deleuze dice, acuérdense el acto de palabra de Bach, estamos en pleno campo de la música. ¿Qué es su música? Es su música la que es un acto de resistencia. ¿Acto de resistencia contra qué? No es un acto de resistencia abstracto, es un acto de lucha activa contra la repartición de lo profano y de lo sagrado. Y este acto de resistencia en la música culmina en un grito. En este contexto específico lo está poniendo entre lo profano y lo sagrado. Sí.
Sí, pero la situación de Bach es una situación, se entiende perfectamente, no sé qué quiere decir Deleuze cuando él habla del grito, pero no, probablemente viene del contexto. Pero sí, eso puedo entender. Entonces escribes un cierto tipo de música, que es la música de Bach, que dice algo sobre la relación entre la música y, digamos, el cristianismo. Y entonces hay una lucha o hay un problema que es interior a la música, que se desprende en la época de Bach de la tradición religiosa, y que entonces eso es un debate bien comprensible entre, no sé cómo decirlo, música pura y música al servicio de Dios, y eso es un episodio que sí tiene su trascendencia en la época de Bach y que se prolonga después. Y bueno, entonces puedes tomar como enemigos el profano y el sagrado y decir un tipo de música va del lado de la música religiosa, y es un combate en contra de. Y entonces si hay resistencia, porque Bach que también escribió cantatas profanas, pero sí, Bach es más bien del lado de la música religiosa. No sé exactamente. Entonces, hay situaciones donde la resistencia contra algo puede expresarse de una manera estética, y se puede decir naturalmente que todo el arte es una resistencia, porque cuando un artista empieza a crear, crea en contra de algo que le precede o lucha por un valor, que todo eso es admisible. Pero hay no es la música. Entonces lo que dice mi padre es que su libro no es sobre la música, precisamente. Él dice, es sobre música en un campo de concentración, y él dice, es como escribir un libro sobre la música en un, ¿cómo se llama? Un espejo deformado. Y entonces lo que es interesante en su libro es precisamente lo que se hace de la música cuando no es la música. Cuando no, mi padre era violonista, era director, pero era antes que nada compositor. Y entonces, ¿qué hace? Es creador. Entonces lo que él sabía hacer es escribir música. Y entonces era en condiciones donde no se podía escribir música, o para él no le tocó a él. Hay un episodio muy interesante en el libro donde él descubre en el campo de Auschwitz unas notas, una partitura, y la toma y se da cuenta que se trata de una melodía de danzas polonesas, ¿no? Y lo identifica inmediatamente como una obra del siglo XVIII, y como es músico, sabe de qué se trata, no es muy difícil, él lo orquestra y él lo hace, y él lo interpreta con unos músicos en una recámara cualquiera. Y entonces hay gente que piensa que eso es algo que lo describe como un acto de resistencia. ¿Por qué? Porque probablemente sí, pensar en la orquestación de polonesas que datan de polonesas además que datan del siglo XVIII, no es una cosa que se hace en un campo de concentración. Entonces hay la idea que no pertenece aquí, entonces es resistencia. Y mi padre dice explícitamente, pienso que es muy razonable, que eso no tiene que ver nada con un acto de resistencia. Es que ocurrió eso y le gustó y hizo con eso lo que pudo hacer. Pero describirlo como un acto de resistencia es darle un valor completamente afuera
del marco, afuera de la, no sé cómo decirlo, afuera de la, sí, desproporcionado. Y eso es lo que es interesante más bien, es la desproporción, porque la gente quiere ver actos de resistencias de todos lados. Tal vez no en la misma situación que la música polaca, que estaba además prohibida de ser tocada, en todo caso en este campo. Entonces tocarla podía haber sido un acto de rebeldía, tal vez, para algunos, en el caso de tu papá, no. Pero por lo que dices, para él no fue un acto de rebeldía ni nada. Pero también resistencia a la muerte, es decir, cuando todo es tan deprimente, deprimido en un contexto alrededor de uno, de repente poder hacer algo creativo, algo que da vida, en ese sentido. Sí, naturalmente, no está excluido, y estoy seguro que había gente que lo sintió de esa manera. La única cosa que me parece resultar de lo que mi padre dice es que para él y para la mayoría probablemente de los que conocían, la resistencia a la muerte la música era un instrumento. Eso es la diferencia, probablemente. Era un instrumento para sobrevivir y no un instrumento como agarras un cuchillo para defenderte. Y eso es muy diferente de darle a la música un valor positivo como música. No, la música no es música que interpretas, que no sé, que creas, que porque te da ganas y porque te da ánimo y porque es maravilloso y porque es arte, pues, pero porque es la manera en la cual vas a sobrevivir. Y si quieres sobrevivir, entonces mejor usar los cuchillos que están a tu lado que no. Pero es un valor completamente diferente de la música que un acto, ni siquiera hablando de un acto de resistencia, de un acto como bello. Y entonces, eso creo, no estoy diciendo nada más que eso me parece ser el sentido de la mayoría parte del libro de mi padre, es precisamente decir eso, la música como instrumento. Y que la música puede ser instrumentalizada no es una novedad, obviamente que toda música puede ser instrumentalizada como muchas cosas. Pero ¿no sería como decir que la música en ese tiempo, en esos años, no tuvo efectos en él? Es decir, es un instrumento, en algún momento dices, bueno, él tocó música y dirigió música así como hubiera podido ser el cocinero o así como hubiera podido ser cualquier otra, cumplir con cualquier otra función. Pero me pregunto si realmente es lo mismo. A no ser que podría ser un cocinero que le gusta cocinar, su relación con la cocina no es lo mismo a alguien que no es cocinero. Sí. Entonces, nada más para redondear, lo que estás diciendo, pregunta, es que al utilizarlo como un instrumento, eso no tuvo un efecto en él, era como frío. Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, y creo que eso tiene que hacer con el hecho que la música que estaba obligado de tocar o que le pedían la mayoría del tiempo, porque había excepciones, y quizás las excepciones son interesantes también, de hecho las excepciones son interesantes. Sí.
Pero la mayoría del tiempo la música no era para él, la música no era lo que él consideraba con música. Porque hay música y música. Y entonces, para él, la música que se tocaba no era música. Hay que entender eso. ¿Qué era? Mala música, o música baja, o música de, no sé, de divertimiento bajo, o de cosas que no hubiera tocado, o que no, en las cuales no hubiera pensado. Y eso es interesante, porque eso no quiere decir música popular, porque él era un amador, como compositor, digamos, de música seria, se interesaba mucho a la música popular, como Béla Bartók y como muchos otros compositores de ese tiempo que toman mucha inspiración de la música popular. Pero hay música de mal gusto, o que sea popular o no. Entonces, el mal gusto y buen gusto, digamos, es una distinción más quizás adecuada para describir la razón por la cual él no tenía ninguna relación otra que instrumental con esa música, que decir popular o no popular. No es la Es decir, lo que quieres decir es que no es porque era popular que lo tilda de mala música, sí, no es eso. No. Pero ¿cuál era la mala música entonces? Porque bueno, de todas maneras eran marchas, eran... sí, hay marchas de muy mal gusto, y hay de marchas de muy mal gusto en ciertas circunstancias. Entonces, yo cuando asisto a un desfile militar no me entusiasma la música que estoy escuchando, aunque sé muy bien que la música militar es una parte esencial de las marchas que cualquier gobierno o cualquier fiesta o cualquier conmemoración lleva consigo. Y hasta me puede animar, porque todos los seres humanos son débiles, entonces se dejan llegar por cualquier tipo de música que no sea realmente interesante. ¿Me entiendes? Hay una diferencia entre yo cuando dibujo algo y cuando Otto Dix dibuja algo, ¿no? Entonces son dos dibujos. Pero los dibujos de Otto Dix tienen un sentido, tienen un efecto, tienen una ambición que mis dibujos no tienen. Y entonces Otto Dix diría, a ver, mis dibujos, pero ¿qué hago con eso? Como artista, no quizás como padre, pero como artista no va a contar nada. Entonces, para mi padre es la misma cosa. La música que se tocaba era como dibujos de, no sé, que no valen nada del punto de vista de un compositor. Aunque tocaran músicas de compositores conocidos. Bueno, entonces había diferentes cosas, porque hay varias relaciones de la gente, de la población, de los alemanes, de todos con la música. Entonces hay música muy refinada, muy bella, y él cita unos ejemplos de alemanes, de nazis, que precisamente tienen una relación fuerte con la gran música, porque hay de todo en todo, y en Alemania especialmente la gente estaba adoraba la música y hasta la gran música, pero había de todo. Y entonces cuando él recibía como pedidos de componer o de escribir lo que se llama potpourri. ¿Potpourri existe? Y entonces tienes un trozo de Schubert, tienes un trozo de Richard Strauss, tienes un trozo de no sé qué, y lo pones, ¿no? Es como el karaoke y entonces, bueno, eso es impensable para un compositor, para alguien que ama la música, hacer ese tipo de cosas. Eso no existe. Eso es ¿Te refieres a la mezcla? Sí, a la mezcla, a la idea de la mezcla. Entonces, son trozos de gran música que están puestos en un marco que como avila, o como dicen, que lo debaja, o que lo
que lo rebaja. Que lo rebaja. Y entonces eso no es algo que un músico como era mi padre puede como no es algo que de lo cual él pueda realmente gozar, a menos de que, porque existe también, lo transforma de manera que lo integra a un arte que es su arte. Por ejemplo, hay célebres, como en la historia de la música, hay popurrís de ese tipo, como basados en canciones populares, además de un compositor francés que se llama Darius Milhaud, que era más o menos contemporáneo de mi padre. Es una obra muy célebre que puedes escuchar en YouTube, que se llama Le Bœuf sur le Toit, y pero es música. Bueno, entonces el problema realmente es cuál es la relación entre la música como arte y tipos de músicas que son sonidos del punto de vista del creador, pero que no pertenece a su dimensión, para decirlo a su así. Singularidad. O sea, estás hablando de él con precisión, él y su relación con la música, que para él era un instrumento donde no había un efecto más allá de hacerlo mecánicamente. Mecánicamente, no sé si mecánicamente es exactamente el adjetivo adecuado, que hacerlo de manera como instrumental, no puedo decirlo así, como de manera pues no estética. No me refiero Tocar. sin pasión. Sin pasión, seguramente sin pasión. Es decir, por ejemplo, tocar en un momento dado por órdenes de la composición de alguien muy conocido, pero tocarlo instrumentalmente, es decir, muerto, sin pasión. Sin creer en que la situación en la cual la estás tocando te da el contexto adecuado para poder gozar lo que estás haciendo. Ok, entonces tocarlo instrumentalmente, sin disfrutarlo, sin gozarlo. Probablemente, sí. Eso sería más preciso. Sí, probablemente, sí. ¿Y eso no es una resistencia interna, no de revolucionaria, de ir en contra de Mira, si quieres llamarlo resistencia, no, ¿por qué no? Es para problematizar. Sí. Acuérdate que la idea es problematizar lo que está... Sí, pero lo digo de manera seria. Se puede decidir que se puede describir como una resistencia, no sé exactamente por qué no. Pero ¿sí? Sí, pero no veo por qué, porque no me parece fuerte el argumento para decir que se trata de una resistencia. Ahorita en tus palabras, por la manera como lo describiste, tocar la composición de alguien, no de música vulgar, no un popurrí, sino la música de un compositor famoso, tocarlo sin pasión, tocarlo sin goce, tocarlo sin sentir, como que remite justamente por excelencia a eso, como una resistencia. Bueno, en un cierto sentido, sí, quizás. Quizás. Pero no quiero negar y tampoco mi padre lo niega, que había circunstancias adentro del campo donde cuando los alemanes de manera privada pedían que tocaran, no sé, un cuarteto de Mozart o no sé qué, se podía tocar también
obras como de música real, como en privado, y que lo que sentía mi padre, ¿sabes? Sí, lo que sentía, él no habla, es difícil como sacar conclusiones de una ausencia de juicio explícito, ¿no? Entonces, él no habla de sus sentimientos cuando tocaba. Entonces es muy posible que a tocar obras que a él le gustaba o que él consideraba como música, él había sentido algo muy profundo, que hasta es posible que se puso a llorar. No lo cuenta, pero ¿por qué no? Cuando yo escucho y cuando todos escuchamos música, en un momento dado nos da ganas de llorar por cualquier razón, porque nos recuerda algo, no sé qué. Entonces, ¿por qué no? Pero eso, describirlo como resistencia, me parece... No, eso es otra cosa. Esos son por momentos, ¿no? Sí, por momentos. Y porque la música sí. tiene efectos. Sí, tiene efectos, exactamente.